Gala es patrocinado por Technosport Watches, Colors for Life. Gracias por la sintonía en esta edición interactiva. Significa que usted solo no nos puede escuchar y ver, sino también participar en la conversación, especialmente a los uruguayos que nos ven desde Uruguay o regados, dispersos por el resto del mundo, porque a partir de este momento Cala en la Noticia por esta edición va a hablar de Uruguay, dándole la bienvenida al vicepresidente de la República del Uruguay, Danilo Astori, quien además es el presidente del Senado de la República y de la Asamblea General del país. Precisamente hoy, 25 de agosto, se celebra el Día de la Independencia de este país. Doctor Astori, bienvenido a Cala, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación. Es un placer y no podríamos haber tratado de que sucediera en un mejor día. Salió bien. Salió muy bien su visita a Miami y de hecho acá yo tengo una de las notas que publica El País en Montevideo, que dice: Obama felicitó a Uruguay por el Día de la Independencia. La Secretaría de Estado emitió un comunicado en el que se destaca la figura de José Gervasio Artigas. Cuénteme un poco estos 189 años de independencia, ¿en qué marco sucedieron? Un 25 de agosto, hace esa cantidad de años que usted mencionó, 189, el país, que todavía formalmente no existía, comenzaría a existir como Estado 3 años después, en 1828, ya se declaraba independiente de todo poder extranjero. Sin embargo, no entenderíamos bien este proceso de emancipación si no recordáramos que comenzó en 1811, o sea, 14 años antes, con precisamente el proyecto artiguista, nuestro prócer, quien inspiró a toda la emancipación nacional con valores superiores muy importantes, que luego serían los que están en la base de nuestra existencia como nación. Yo mencionaría valores como los de la libertad, la justicia, la democracia. Esto es la lucha contra la concentración del poder y al mismo tiempo una propuesta de acumulación de fuerzas entre lo que él llamaba las regiones para lograr en la práctica lo que cada una de ellas separadamente no podría conseguir. Nosotros en aquel entonces éramos la banda oriental. La banda oriental. Oriental. Esto es un territorio ubicado al oriente de lo que hoy llamamos el río Uruguay y que luego le daría precisamente inspiración también a nuestro nombre, República Oriental del Uruguay. La República Oriental del Uruguay nace en ese proyecto artiguista, luego se prolonga a lo largo de diversas peripecias, buscando en definitiva la independencia de todo poder extranjero. Esta se declara el 25 de agosto de 1825 y luego 3 años más tarde, en 1828, y a partir de una convención de paz en la región, se crea la República Oriental del Uruguay, cuya primera constitución es del 18 de julio de 1830, o sea, 2 años después a la creación del país. En una rápida síntesis. Muy bien. Ese es el proceso. Ilustrados estamos y la felicitación a todos los uruguayos en este Día de la Independencia. Vicepresidente, 3 palabras que usted cree definen a Uruguay hoy ante el mundo. ¿Cuáles serían esos 3 calificativos? Bueno, un país que es consciente de la necesidad de su apertura al mundo. Un país que es consciente de la necesidad de fortalecer la democracia. Un país que trabaja por la equidad, desde todos los puntos de vista. Entonces yo diría apertura, democracia, justicia. Apertura, democracia, justicia. Y yo creo que además esa imagen de Uruguay que ustedes quieren seguir proyectando al mundo es parte de la razón que le ha traído a Miami, donde ha dictado una conferencia la semana pasada sobre por qué invertir en Uruguay. Y yo creo que es un buen momento para que usted nos cuente por qué invertir en Uruguay, qué ofrece Uruguay a los inversionistas. Bueno, ante todo, es verdad, esa es la razón más importante de mi presencia en Miami.
Naturalmente, también pensamos en mi participación en la conmemoración de la Declaratoria de la Independencia, lo cual redondeó, digamos, una misión extraordinariamente importante para mí. Uruguay, lo decíamos hoy, es un pequeño país físicamente hablando, geográficamente hablando, pero es un país con mucho potencial. Con potencial físico, con potencial humano. Dentro de los extraordinarios recursos naturales que tiene mi país está su ubicación, precisamente en un área estratégica de lo que hoy podríamos llamar el área platense, el área del Río de la Plata. Uruguay está en el corazón de la región de América del Sur, con grandes vecinos como Argentina, Brasil. Y esa es una de las cosas que ofrece Uruguay. Una de las cosas que ofrece su ubicación privilegiada en el continente para disponer de un mercado ampliado al cual dirigir productos, bienes, servicios y al mismo tiempo recibir desde el mundo en su conjunto inversiones que promuevan la gestación de negocios, la gestación de producciones y al mismo tiempo el alimento a esos flujos de comercio de los que hablábamos recién. Entonces, a mí me parece que es muy importante que Uruguay ofrezca precisamente las ventajas que está presentando para los inversores del exterior, entre ellos regímenes especiales que desde el punto de vista fiscal resultan muy estimulantes para inversores del exterior, y la verdad es que se ha respondido a nuestra propuesta con mucha confianza. Uruguay tiene hoy los niveles de inversión del exterior más altos de toda su historia. Nunca habíamos tenido estos niveles de inversión del exterior. Y eso se ha traducido, junto con la inversión nacional, la pública y la privada, en más fuentes de empleo, en mejor empleo, en empleo formal, en mejores ingresos para la gente, en mejores condiciones de vida para la gente. Entonces, hemos podido, durante los últimos años, crecer mucho. Uruguay creció por encima del promedio latinoamericano durante 10 años consecutivos, incluyendo el actual, el último. Y ese crecimiento ha tenido una distribución cada vez más equitativa de sus frutos. Entonces, estamos intentando demostrar, y creo que lo estamos logrando, que es perfectamente compatible crecer con ir progresando en la igualdad de derechos para todos los uruguayos. Y los que nos están viendo, por ejemplo, inversionistas, dirán, bueno, ¿cuáles son esos sectores económicos donde en Uruguay tengo posibilidad realmente, porque son industrias o sectores que van en despliegue, en punta? ¿Cuáles son los más importantes? Voy a dividir la respuesta en dos grandes capítulos, los bienes y los servicios. Sí. Y después usted va a entender por qué los divido. En materia de bienes, yo destaco naturalmente la agroindustria alimenticia, que es de altísima calidad en el país. Destaco el complejo forestal, destaco la industria manufacturera. Uruguay está progresando en algunos sectores de la industria manufacturera. Y no puedo dejar de mencionar a los servicios, que están evolucionando a una velocidad realmente estupenda. En muchos casos, cuando lo medimos en términos de exportaciones, están creciendo más que las exportaciones de bienes. Y ahí tenemos a su vez dos grupos. Tenemos los servicios que podríamos llamar tradicionales, el turismo. Uruguay es un gran vendedor de turismo, de servicios de turismo, y la logística. Y por otro lado, un rubro que viene con un impulso impresionante en el mundo, que son los servicios globales. Allí tenemos tecnología de la información, ¿cierto?, servicios profesionales, procesos de investigación, que le están dando al país, por un lado, internamente, la posibilidad de agregar conocimiento a la producción de bienes, y por otro lado, le están dando al Uruguay la posibilidad de tener un dinamismo exportador
muy importante. Y eso me consta porque he leído artículos recientes sobre el potencial de innovación que desde Uruguay se está exportando al mundo en materia de información tecnológica, videojuegos, softwares y todos estos tipos. Hay además clusters muy importantes en Uruguay que son los de la producción audiovisual. Uruguay está alcanzando niveles muy importantes de producción audiovisual e incluso está vendiendo en todo el mundo también servicios importantes de esta área tan peculiar de producción de servicios. Ahora, yo estaba, a pesar del crecimiento que usted menciona, estaba por acá revisando un artículo de mercado laboral, sobre el mercado, donde dice desempleo en el semestre en 6,8%, hay 12.900 desempleados más, o sea, más personas salieron en búsqueda de empleo en el primer semestre de este año respecto al cierre del 2013, y dice que la creación de empleo se estancó en la comparación de acuerdo a datos divulgados por el Instituto de Estadística. ¿Responde esto a la realidad del país? Sí, responde a la realidad del país, pero eso es una característica que necesariamente tenemos que enmarcar en un proceso de largo plazo. Yo recién mencioné que durante el transcurso de los últimos 10 años, Uruguay creció permanentemente por encima del promedio latinoamericano y que eso significó una enorme creación de empleo. Bueno, ahora le tengo que decir que ese 6,8% se compara con niveles de 17% de desempleo que tuvimos en el pasado. Entonces, ¿cuál es la tendencia fundamental? La tendencia fundamental es a tener cada vez más empleo en el país, ¿verdad? Porque pasar de 17% en un lapso relativamente corto a una tasa de 6,8% es realmente una trayectoria importante. Ahora, cuando miramos el corto plazo, en el corto plazo puede haber oscilaciones de ese tipo. ¿Oscilaciones de en qué rango? Bueno, yo le diría que en los últimos 2 años o 3 años la oscilación ha sido precisamente entre 6 y 7%. A veces aumenta algunas décimas, a veces disminuye algunas décimas, el porcentaje que estábamos hablando, porque también depende de cuánta gente sale a buscar trabajo y cuánta gente, digamos, permanece inactiva, en definitiva. Porque cuando aumenta la gente que sale a buscar trabajo, aumenta el nivel de actividad, se incrementa el nivel de actividad, entonces eso pone en exigencia mayor a la creación de empleo para mantener la tasa de desempleo a un nivel estable. Vamos a hacer una pausa en la conversación con el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori. Está en nuestros estudios aquí en Miami. Hablemos de política exterior, hablemos del futuro después que termine su paso como vicepresidente. Hay algunos runrunes de que si Tabaré Vázquez llega a la presidencia, usted sería un ministro de su gabinete. De todo eso vamos a hablar. Luces y sombras de la administración Mujica Astori. Volvemos enseguida con más. Felicidades, uruguayos, en el Día de la Independencia. Acá en La Noticia ya regresa. Presento la nueva pantalla inteligente de Sharp. Ideal para presentaciones, reuniones de trabajo, videoconferencias y mucho más. Una nueva forma de comunicarse totalmente táctil. Grande es una palabra muy pequeña para describir la nueva pantalla inteligente de Sharp. Un producto de distribuidora Equiofica. Boomerang.com. Nuevos empleos todos los días. Cuando viajes, recuerda empacar el protector solar. Y no te olvides de saborear la comida, porque hay ingredientes que solo conocerás en un solo lugar y platos que solo una persona sabe hacer. Y es que los mejores sitios no siempre son los más lujosos. Cada ciudad tiene encantos, pero pocos los conocen. Nosotros lo sabemos y queremos compartirlos. Para eso están los amigos. Keep rolling. Come on, mamey. Se dice make my day. Dígale yes al inglés. Visítenos en openenglish.com y reciba un mes gratis con el código YES. Oferta por tiempo limitado con algunas restricciones. Es hora de decirle yes al inglés.
Goodyear footwear, made to feel good. Plavica, calidad de vanguardia tecnológica, nuestro compromiso. Lanzamos Plavica Plus para el mercado automotriz y Plavica Hogar, vidrios para diseño de interiores y exteriores con nuestro sello de calidad. Orgullo venezolano de nuestro mejor recurso, nuestra gente. Plavica, porque creemos en Venezuela. El vuelo TWA-800. Vimos 2 bolas de fuego caer al agua. Las preguntas. Antes de esto yo confiaba en el gobierno, ahora no les creo. La investigación. Hubo gente diciendo que vieron objetos ascender hacia el cielo. La explicación. Tenemos una corrección de puntos que nos llevan al tanque central de combustible. ¿Se equivocó el gobierno? Al final, nunca sabremos lo que realmente sucedió. El siniestro de TWA-800. El sábado, en CNN. Gala es patrocinado por Seguros Universitas. Somos su alternativa. No me abandone. Enseguida, después de estos breves mensajes, continuamos con nuestra conversación con el vicepresidente de la República del Uruguay, Danilo Astori, además el presidente del Senado de la República y de la Asamblea General del país. Ahí tienen ustedes la foto cortesía de Víctor Rodríguez. Durante mi carrera como pelotero, aprendí que lo más importante es estar asegurado. Por eso, junto a mi familia, estoy con Seguros Universitas. Cada día son más los que confían en nosotros. Por eso en Seguros Universitas somos su alternativa. Persuasion. Did you mean persuasion? Dígale yes al inglés. Visítenos en openenglish.com y reciba un mes gratis con el código YES. Oferta por tiempo limitado con algunas restricciones. Es hora de decirle yes al inglés. Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo, de lunes a viernes, en CNN. Gala es patrocinado por distribuidora Equiofica. Productos de calidad, servicio insuperable. Gracias por la sintonía. Estamos conversando con el vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, Danilo Astori. Además es el presidente del Senado de la República y de la Asamblea General del país. Y hoy, precisamente 25 de agosto, se celebra el Día de la Independencia de este país, 189 años. El doctor Astori está con nosotros. Hay muchos mensajes, señor vicepresidente. Por ejemplo, dice Verónica Podesta desde Maldonado, Uruguay. Grande mi vicepresidente, saludos. Verónica Podesta envía saludos. Dice por acá José Pedro Rodríguez, un abrazo a nuestro vicepresidente y un saludo en el día del Comité de Base del Frente Amplio. Siga sembrando confianza en el mundo. Y yo le preguntaba fuera de cámaras, y creo que vale la pena la aclaración, ¿cuál es este día del Comité de Base del Frente Amplio? Bueno, el día es el 25 de agosto, la declaratoria de nuestra independencia, pero elegimos precisamente esta gran fecha, sí, esta fecha nacional, como solemos decirlo en la práctica, para que también sea el día del Comité de Base del Frente Amplio. La pregunta es, entonces, ¿qué es un comité de base? Exacto. Comité de base es un lugar de encuentro de los militantes frente amplistas, desde los cuales proyectarse hacia el resto de la sociedad para llevar nuestro mensaje político. Entonces, el comité de base es el que ha albergado a los frente amplistas de todo el país, en todas las ciudades, también en zonas del campo, en zonas rurales, existen comités de base que han convocado precisamente a nuestros compatriotas correligionarios, como les decía hoy, militantes frente amplistas, a encontrarse, a intercambiar información, a hacer análisis políticos, a discutir temas nacionales importantes, a concebir propuestas y posturas políticas ante esos problemas y luego salir a proyectarse a la sociedad. Sería muy incompleto y muy negativo que el comité de base solo fuera un lugar para nuclearse y encerrarse. El comité de base tiene que ser un lugar de encuentro para luego proyectarse al resto de la sociedad. El mensaje político no hay que darlo solo a los convencidos,
Claro. Hay que darlo también a aquellos que necesitan más información, que quieren tener más información, que quieren reflexionar, que quieren pensar y que quieren decidir. Hay un mensaje por acá de Noticias al Instante que dice: felicitamos al gobierno uruguayo por su gran labor. Es uno de los mejores países latinoamericanos y yo creo que sin dudas Uruguay se ha ganado este consenso de la mayoría de los latinoamericanos. Yo le decía que me quedé sorprendido en la visita al país, el trato de la gente, como la gente además siente su identidad con el progreso de la nación. Hablemos de política exterior porque en el mes de junio usted visitó Moscú y San Petersburgo. Y Rusia ha estado en la palestra últimamente con mucha controversia. Entonces, ¿cuál es la posición de Uruguay frente a Rusia y cuál es, además, digamos, la relación bilateral entre ambos países? Bueno, un comentario general previo que se necesita indudablemente es percibir que Rusia no es el único país, pero es uno de los más importantes que en los últimos años ha percibido la necesidad que tiene de vincularse más a la región latinoamericana. Durante muchos años creo que Rusia ha sido uno de los países, y lo digo aquí porque lo he conversado con autoridades rusas, como que olvidaron o dejaron de lado o no tuvieron en cuenta a la región latinoamericana. Otros países estuvieron en la misma situación. Uno es China, otro es India, algunos países del sureste asiático. Hoy esos países están reconociendo en América Latina una región estratégica. Quizá la mejor en producción de alimentos, seguramente una de las mejores en la producción o la disponibilidad, mejor dicho, de materias primas energéticas, las mayores reservas de agua dulce, un trato amigable con el ambiente. Es una de las regiones donde se ha respetado más, se ha cuidado más el ambiente y al mismo tiempo se ha concedido la importancia que merece al cambio climático. Rusia ha percibido esto, se ha acercado a nuestra región, ha visitado nuestros países. Hubo recientemente una visita muy importante del presidente Putin a los países que integran el cono sur de América. Allí se discutieron grandes proyectos de infraestructura para el futuro. Así que a mí me parece que Rusia es una potencia que, digamos, mira con creciente interés a nuestra región y al mismo tiempo nuestra región es una región que apuesta obviamente a una presencia rusa importante, sobre todo en el campo de la infraestructura. Uruguay, por ejemplo, tiene un gran desafío en materia infraestructural, transportes, comunicaciones, puertos, energía. Y Rusia es uno de los países con mayor capacidad, experiencia y posibilidades de inversión en la materia. Entonces, pongo ese ejemplo para demostrar la importancia que tiene. En cuanto a lo que usted mencionaba, de los recientes sucesos vinculados a Ucrania, Crimea, que obviamente, digamos, trajeron horas difíciles para aquella zona, Uruguay adoptó un criterio que defiende mucho en las Naciones Unidas, que es un criterio de no solo búsqueda de paz, de solución pacífica de los conflictos, de no injerencia en los asuntos internos de otros países, y en la medida que se trataba de un asunto complejo, muy complicado, optó por la abstención cuando se discutió la condena a Rusia en las Naciones Unidas. Nos pareció que era el criterio más equilibrado y sobre todo más coherente con la propuesta de paz, de libertad, de respeto que promueve Uruguay en todos los ámbitos del mundo, en todos los ámbitos del planeta. Vamos a ir a una pausa. Las elecciones presidenciales y parlamentarias se van a llevar a cabo este 26 de octubre 2014, o sea que quedan ya pocos meses para el presidente Mujica y para usted, que además no pueden ser reelegidos debido a la limitación constitucional. ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? Puede ser el futuro ministro de Economía si gana Ramón Tabaré Vázquez. Vamos a escucharle cuando regresemos. No se me vaya, ya volvemos con más de esta hora de Cala en la Noticia.
Gala es patrocinado por Van Plus. Sentir que estás a mi lado es sentir la energía Van Plus. Sentir que vamos a crecer. Sentir que me conoces. Sentir que estás a mi lado. Sentir a Van Plus es sentirse parte de la energía que nos une. Van Plus, energía financiera. Fuerza en movimiento, en alianza con Avianca. Son compañías tecnológicas que nacieron en Buenos Aires. ¿Cuál es el secreto detrás de uno de los ecosistemas tecnológicos más grandes y exitosos de América Latina? ¿Se puede explicar solamente por la formación y capacitación de sus profesionales? Con estas preguntas me acerqué hasta las oficinas de Satellogic. Allí me recibió Emiliano Cargiema. Quise también conocer el punto de vista de Alec Oxenford, cofundador de OLX.com. Conversé sobre los desafíos de hacer negocios desde Buenos Aires con Frank Martin, cofundador de Restaurando. Las respuestas de estos tres destacados emprendedores son parte de nuestro programa especial de Fuerza en Movimiento desde Argentina. En el próximo, Realidades en Contexto. Aumentan los casos de malaria en Venezuela. ¿Qué se está haciendo al respecto? Lo ponemos en contexto. Realidades en Contexto, mañana en CNN. En el próximo Café CNN. ¿Por qué visita el presidente de México, Enrique Peña Nieto, California? ¿Qué pretende? Mañana en Café CNN. En un mundo con tanta información, ¿en quién puedes confiar? El equipo de CNN en América Latina tiene la experiencia para ofrecerte credibilidad. ¿Qué pasó en tu caso? Hace 2 meses no me hubiera mostrado esto. No. Fue en esta casa donde se pudo haber fugado Joaquín El Chapo Guzmán. Imparcialidad. La oposición sigue protestando. Reclaman una solución permanente por parte del gobierno. Conocimiento. Un acuerdo de libre selección de Marina Mercante. Desde Quito. Lima. Ellos son los reporteros en los que puedes confiar. La Habana. En Colombia, la oposición critica al presidente. Creen que el gobierno debería de seguir muy de cerca la reconversión. Costa Rica. Managua. Tegucigalpa. Guatemala. Somos CNN. Sigue con CNN y vive la noticia. Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo, de lunes a viernes, en CNN. Hola, soy Andrés López, en Quito. Somos CNN. Deportes CNN. Inspírate. Motívate. Descubre. Y únete a nuestro equipo. Todos los días en Deportes CNN. Gracias por la sintonía. Una hora de Cala en la noticia, conversando con el vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Danilo Astori, actual presidente del Senado y de la Asamblea General. Hay muchos comentarios en Twitter y en Facebook. Y, por ejemplo, quiero leer el de Cristian Solís. Muy buena la entrevista del vicepresidente del Uruguay. Saludos desde Managua. Muchísimas gracias, Cristian, por la sintonía. Carlos Varela, felicitaciones por la nota a Danilo Astori, un estadista que honra al Uruguay. Y hay uno que me llama mucho la atención, de Ana Jorge, en realidad dice Jorge 12 Ana, dice: Cala, ese país que Astori describe es el mismo en el que vivo, Uruguay. ¿Qué usted le contesta, vicepresidente, a Ana? Bueno, no sé en qué estará pensando Ana, pero todas las cosas que estuvimos comentando son fácilmente demostrables, ¿verdad? El crecimiento, en primer lugar. Yo hablé de más de 10 años consecutivos de crecimiento por encima del promedio latinoamericano.
Uruguay creció a un promedio de casi 6% anual. Nunca había ocurrido eso en la historia. Y eso es algo que se puede demostrar en la práctica muy sencillamente. Es un país que vio crecer enormemente sus niveles de inversión pública, privada, nacional, del exterior, como nunca antes en su historia. Eso generó volúmenes de empleo como los que, no lo voy a repetir ahora, claro, vimos en las cifras que analizamos antes, pero sobre todo hubo un enorme crecimiento de las retribuciones a los trabajadores, triplicándose en términos reales, esto es, en términos de poder adquisitivo, lo que permitió, mediante la reducción del desempleo y el aumento de los salarios y también las pasividades en una proporción similar, alcanzar condiciones de vida que favorecieron a mucha gente, ¿verdad? La pobreza en el Uruguay se redujo enormemente durante estos años. Yo fui ministro de Economía en el periodo pasado con el doctor Tabaré Vázquez. Arrancamos con casi 40% de pobreza, casi 40%. Por cada 100 uruguayos, 40 no llegaban a satisfacer necesidades básicas, no alcanzaban lo que llamamos la línea de pobreza. Y casi 5% eran indigentes. Esto es la pobreza cruda y dura. Hoy estamos en 11,5% de pobreza, pasamos de 40 a 11,5% en estos años, y la indigencia prácticamente ha desaparecido, representa hoy el 0,5% de la población. Estas son las cifras del país en el que yo vivo. Claro. ¿Me explico? ¿Qué le queda como reto mayor al próximo gobierno? Usted, gobierno saliente, ¿cuáles son esos dos grandes retos? Dos fundamentales. Quiero concentrar toda la atención en eso. En primer lugar, el aumento del potencial físico del país. Uruguay ha crecido tanto en estos años que está demandando, requiriendo un aumento de su potencial físico. No se puede crecer eternamente por encima del potencial que uno tiene. Y ahí menciono las 4 áreas que ya referí en el bloque anterior. Transportes, comunicaciones, puertos y energía. Esto es el primer gran desafío que tiene el país. Y es un desafío difícil, porque requiere volúmenes de inversión muy importantes. Por eso es fundamental seguir generando confianza en el mundo, ¿verdad? Porque la inversión se llama confianza. Claro. Y nosotros, para encarar este enorme desafío de la inversión infraestructural, necesitamos la llegada de inversiones que confíen en el país. Hasta ahora, el mundo ha confiado en Uruguay y nosotros queremos que siga confiando. Por eso queremos crear y mantener y consolidar esas condiciones de confianza que son fundamentales. Y ese es un reto. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es la educación. Educación. El desarrollo del capital humano, ya no del potencial físico, sino de la capacidad humana. Y tenemos mucho que trabajar, porque todavía tenemos problemas importantes en materia educativa. Hemos avanzado particularmente en lo que podríamos llamar el área primaria de la enseñanza y también, ¿por qué no?, en el área terciaria o superior. Pero hoy hay un punto medio que es la enseñanza secundaria o la enseñanza media, que es fundamental para el equilibrio de todo el sistema educativo, donde tenemos que mejorar los resultados de retención y aprendizaje. Vamos a hacer la última pausa para publicidad. Regresamos con el final de esta conversación con el vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. Y me queda planes futuros después que termine el gobierno en octubre, y también el plan con los refugiados que de Siria Uruguay está aceptando en esta crisis humanitaria que vive el país. Ya regresamos con el final de esta conversación. Cala es patrocinado por Eurobuilding Hotels, Smart Business,
Boomerang.com. Nuevos empleos todos los días. Cuando viajes, recuerda empacar el protector solar. Y no te olvides de saborear la comida, porque hay ingredientes que solo conocerás en un solo lugar y platos que solo una persona sabe hacer. Y es que los mejores sitios no siempre son los más lujosos. Cada ciudad tiene encantos, pero pocos los conocen. Nosotros lo sabemos y queremos compartirlos. Para eso están los amigos. Grupo Sexto Poder en el medio con todas las voces. Si sucede, lo contamos, no opinamos. La verdad y el equilibrio nos hacen libres e independientes. Nuestro compromiso no es con el poder, sino con los ciudadanos. An object of value has arrived in the city. I'm already there. The wine in front of you today is Casiero del Diablo. Don Melchor's finest wines started disappearing. To keep the thieves away, he spread word that the devil lived in his cellar. Who are you? It's awake. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar para que forme su propia opinión. Encuentro de lunes a viernes en CNN. Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre, al galope. Este mes te traemos historias desde dos de los mejores eventos en el calendario hípico mundial, el Glorious Goodwood en Inglaterra y el Travers Stakes en Saratoga, Nueva York. Al galope, el sábado en CNN. Patrocinado por Longines. Enseguida el final de nuestra conversación con el actual vicepresidente de la República del Uruguay, el doctor Danilo Astori. Ahí tienen ustedes la foto cortesía de Víctor Rodríguez. Gracias por los comentarios en redes sociales. Cuando viajes, recuerda empacar el protector solar. Y no te olvides de saborear la comida, porque hay ingredientes que solo conocerás en un solo lugar y platos que solo una persona sabe hacer. Y es que los mejores sitios no siempre son los más lujosos. Cada ciudad tiene encantos, pero pocos los conocen. Nosotros lo sabemos y queremos compartirlos. Para eso están los amigos. A la gente le interesa saber lo que pasa en el mundo más allá de la anécdota. Los fines de semana en CNN. Apoyamos la cobertura de una noticia haciendo hincapié en las circunstancias que rodean la misma. El futuro es de los que saben y la información es vital. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN. Cala es patrocinado por Technosport Watches, Colors for Life. Llegando prácticamente al final de esta conversación, Cala en la noticia conversando con el actual vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Danilo Astori. Se encuentra de visita en la ciudad de Miami. Es el presidente del Senado y de la Asamblea General de Uruguay. Por cierto, si sintonizó tarde el programa, Día de la Independencia. Así que saludos a todos los uruguayos desde donde nos estén viendo en esta hora. Teníamos dos temas pendientes, vicepresidente, antes de que terminemos. Uno es futuro político. Octubre hay elecciones generales, parlamentarias, y el presidente Mujica y usted ya no pueden seguir en el gobierno por limitaciones constitucionales. Pero hay rumores de que si Tabaré Vázquez gana, usted podría ser ministro. ¿Es cierto? Ante todo, estamos trabajando intensamente para llegar a un tercer gobierno del Frente Amplio. Entendemos que esa continuidad, por los motivos que hoy explicaba yo hoy, es fundamental para que Uruguay cumpla bien sus desafíos. Yo voy a estar donde el país y su gente, y naturalmente mi partido, me necesiten.
El doctor Tabaré Vázquez ha dicho que en caso de ganar desea que yo sea su ministro de Economía. Yo ya lo fui cuando fue por primera vez presidente. Trabajamos juntos muy bien. Lo fundamental es el equipo, es mantener la confianza que este equipo ha sabido despertar en el país y fuera del país. Veremos qué pasa. Nos queda un minuto y hablemos de los refugiados sirios que llegarán a suelo uruguayo en el mes de septiembre. ¿Se tiene calculada cuántas familias van a llegar? ¿Cuál es el programa que el país está preparando? En primer lugar, idea excelente el presidente Mujica, testimonio de sentido humanitario en el Uruguay. Esos niños y sus familias han sufrido mucho. El presidente del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura ha viajado al Líbano a entrevistarse con un número de familias de los cuales preseleccionar a los primeros que llegarán a Uruguay. Llegarán aproximadamente en un número de 40. Sus jefes de familia van a tener acceso a un trabajo. Preferentemente estamos pensando en un trabajo rural, de modo que les vaya permitiendo articularse, insertarse, integrarse a la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, vicepresidente, y ya nos estaremos viendo. Uruguay es un gran país para visitar y eso le consta al equipo de Cala que hizo los especiales desde Montevideo el año pasado. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Muchas gracias. No, muchas gracias. Fantástico.